First, dijimos ayer que Sánchez caerá, no sabemos cuándo, pero no será ni por la amnistía ni por la economía, será por la corrupción. Y hoy, como si nuestras palabras fuesen proféticas ayer, el INE publica los datos del primer trimestre del año y se confirman estas buenas perspectivas para el año 24. Incluso se mejoran gran parte de ellas. Así que Sánchez será por suerte, será por gestión, pero la economía está siendo tu aliada este año. Vamos a verlo. Ayer os comentábamos que nuestro convencimiento, nuestra tesis es que el gobierno de Sánchez, si cae y cuando caiga, será por la corrupción. No será ni por la amnistía, que hoy se debate precisamente en el Parlamento catalán, ni será por la economía. Parece que nuestras palabras fueron un poco proféticas. Hoy han salido los datos del INE del primer trimestre y confirman prácticamente de la A a la Z todo lo que decíamos. Para compartir con vosotros las grandes magnitudes. Este trimestre, en tasa intertrimestral, la economía española crece un 0,8%. Solo con multiplicar este trimestre por 4, si todo fuera igual, tendríamos más de un 3% de crecimiento en el año, un 3,2%. Aun siendo más pesimistas, imaginémonos que el final del año 24 sea un poquito peor, ya que el final del pasado fue muy bueno, parece garantizado que la economía española va a crecer al menos un 2,5% este año. Pero es que además, estos datos vienen acompañados con otros índices que son positivos. Las exportaciones están aumentando un 3,3%, a pesar de que nuestros socios más cercanos, Francia, Alemania e Italia, están en un momento de cierta contracción económica, no están en sus mejores momentos y son normalmente los países a los que más exportamos. Además de esto, la inversión, la formación bruta de capital fijo crece un 2,6%, que es una cifra positiva. Y si desagregamos, además, dentro de eso hay dos cifras también que nos deben llevar al optimismo, moderado, pero optimismo. Por un lado, la inversión en bienes de equipo, estos son inversiones que normalmente luego repercuten en un crecimiento sostenible. Nadie invierte en capital fijo en bienes de equipo simplemente por el corto plazo. Son inversiones siempre a medio o largo plazo. Esta inversión ha crecido este trimestre un 3,7%, que ya son cifras elevaditas. Y la vivienda un 2,8%. La vivienda quizás no nos sorprende porque está subiendo mucho el precio de la vivienda, ¿no? Por otro lado, el gasto público, ya se sabía que este año el gobierno, el Estado en general, tendría que reducir el crecimiento del gasto público. Se esperaba que iba a haber una reducción mayor, en torno al 1%, pero ha sido del 0,6%, o sea, un menos 0,6%. Es decir, que este crecimiento del PIB no viene por gasto público, viene por exportaciones, inversiones en bienes de equipo, formación de capital, incluso consumo privado, que no crece mucho, pero crece un 0,4%. Para daros algo de perspectiva, recordar que el año 2003 fue un año que fue de menos a más, terminando con un cuarto trimestre realmente positivo, con un crecimiento intertrimestral del 0,7%, y este primer trimestre del año 24 estamos en un 0,8%, o sea que una décima más que el último trimestre del año pasado. Esto no lo esperaban la mayoría de los economistas. Es cierto que el INE va un poquito lento, ¿no? Estamos al final de junio y ahora ya tenemos los datos oficiales consolidados del primer trimestre. Aquí estamos seguros a nivel cualitativo que el segundo trimestre del año va a ser igual o mejor que el primero en términos porcentuales. Se palpa cuando uno viaja por España, tanto por las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, sobre todo Madrid, pero también por la costa, y no solo por la costa, sino por el interior, se nota una alegría, una inversión, un gasto, un turismo realmente espectacular. Por tanto, podemos apostar a que el segundo trimestre del año será también fuerte en crecimiento, igual o mejor que el primer trimestre. Lo mismo pensamos que ocurrirá en el tercer trimestre, el que va de julio, agosto, septiembre, es decir, el grueso de las vacaciones tradicionales, y ya veremos el cuarto trimestre. Por tanto, buenas noticias macro. ¿Que tenemos problemas? Sí, ayer ya mencionábamos algunos. La dificultad de los jóvenes de acceder a una vivienda por los precios tan brutales que está tomando y por el incremento de los alquileres. El tema de los alquileres ya le dedicamos un episodio, quizá haya que volver a él para explicaros nuestras tesis de cómo se puede liberalizar más el mercado, forzar a los ayuntamientos a dar
suelo público para vivienda barata y solucionar este problema. Pero con la corrupción sistémica de los dos grandes partidos y sus socios regionales, esto no tiene solución, porque no quieren que se solucione, ya que ellos es de donde se alimenta su sistema extractivo de la sociedad, no solo de los impuestos, sino también de las comisiones, de los favores, etcétera, cuando se recalifica suelo y se hacen los concursos y lo ganan los amigos o los de siempre. Y por tanto, quitando el tema de la vivienda y quitándole que todavía gran parte de nuestra juventud, la gente más formada, la más trabajadora, la que más ha estudiado, gran parte de ellos se van al extranjero porque encuentran unas perspectivas laborales mejores que aquí. Este es el gran desafío que tenemos que solucionar, pero por lo demás, el año económicamente va bien, será todavía mejor que el año pasado y no supondrá ninguna crisis para este gobierno socialista y con comunistas. Es una gran contradicción, ayer la mencionaba, me gustaría volverlo a repetir. Cuanto más leemos las noticias de Francia, nuestro vecino del norte, es más espectacular ver que tienen más déficit que nosotros, tienen más deuda pública que nosotros. La deuda pública pesa en España, estamos por encima del 100%, en torno al 105, 106%. Ya veremos si el gobierno utiliza esta cierta bonanza del año 23 y del año 24 para aprovechar y reducir la deuda pública más allá de lo que exige Bruselas, si por una vez quisiéramos ser un poquito más disciplinados, pero en cualquier caso, alegra ver que nuestro vecino rico del norte, que siempre nos miraba un poco por encima del hombro, un poco mucho, históricamente por encima del hombro, ahora va a empezar a mirarnos de abajo arriba, porque nuestras magnitudes son mejores. Y además, aquí no se está produciendo este vuelco de voto a la extrema derecha, que parece que si nada cambia, se empezará a ver en Francia este domingo, que es la primera vuelta de las elecciones. Así que todo relativo, pero España va mejor que Francia, va mejor que Italia, cuando Francia e Italia tienen gobiernos más conservadores, más de derechas y teóricamente más próximos al mundo del crecimiento económico. Acordaros, Macron, Berlusconi antes en Italia, Meloni ahora, mientras que aquí tenemos a los socialcomunistas. Algo quizá habrá que reconocer a la ministra Calviño, que ya se ha ido, y quizá al ministro que prácticamente nadie le conoce, el ministro Cuerpo, que conocimos en un desayuno, que nos pareció una persona con rigor intelectual en economía, valorado por las escuelas de negocios españolas, que incluso alguna de ellas estuvo presente en esa reunión, me refiero al IESE, y da la impresión de que Sánchez, que es economista, parece ser que la carrera sí que la hizo, la tesis es probable que se la escribieran otros, pero la licenciatura parece que se la sacó él, sabe de economía, es un hombre que ha estado en Estados Unidos, mira al mundo occidental, no tanto como los socios podemitas que miran a Venezuela, a Perú, a Colombia, es decir, a países que desgraciadamente están 50 o 100 años atrasados económicamente respecto a Occidente. Y parece que entre Calviño, Cuerpo, Banco de España, es decir, una serie de checks and balance que tenemos en España, estamos haciendo que la economía, el tren de la economía, no va a descarrilar, a pesar de tener un gobierno socialista y comunista. Feijóo se lo tendrá que hacer mirar, porque por la economía no va a ser. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.